Continuando con el 9º encuentro de narradores gráficos, queremos iniciar esta entrevista al maestro Jorge Monterrey, quien estará a cargo de Javier Prado. Para contextualizar, queremos este año el Casa de la Literatura le rinde un reconocimiento a Jorge Monterrey, Monty, por la destacable carrera que él ha desarrollado como historietista. Entonces iniciamos esta entrevista y luego vamos a tener otras sorpresas más. Fuertes aplausos para Javier Prado y para el maestro Jorge Monterrey. Esta es la 9ª emisión de un rescate, de un trabajo de reconocimiento a muchos autores de narrativa dibujada que se podían haber perdido en el tiempo y que gracias al trabajo de la Casa de la Literatura y de mucha gente interesada en que se conozca, hoy día podemos gozar de este tipo de entrevistas y de este tipo de eventos, ¿no? Y bien, esta noche es el turno de Jorge Monterrey, que más conocido en los anales de la historieta como Monty, el dibujante cantante, ¿sí? De repente el primer caso que yo conozco de los dibujantes, y que conozco mucho hace mucho tiempo, que es uno de los dibujantes que se podía dar el lujo no solamente de mover la mano, sino de ganarse la vida también con el arte del canto, ¿no? ¿Sí? Y vamos a hacerle y vamos a conversar con él y escuchar de su propia voz, ¿sí? Que nos cuente cómo así, ¿no? ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo empieza tu interés por el arte? Cuéntanos un poco. Específicamente yo ingresé al arte prácticamente de niño. De 6, 7 años yo vivía en La Broya y tenía las tizas que sobraban de la escuela, y en el callejón donde yo vivía era pues de cemento, y ahí es donde yo dibujaba todas las cosas que se me venían a la idea, y ahí estaba. Inclusive también en los cuadernos que yo llevaba, de transición, ahí yo también dibujaba. Muchas veces la profesora me decía: Jorge, no dibujas, esto es para tus tareas. ¿Por qué tienes que dibujar acá? Se dibuja en un cuaderno especial. Y bueno, pues así la pasaba dibujando. Siempre trabajando y dibujando. Aparte de dibujar, que es algo totalmente natural por lo visto en ti, ¿sí? ¿Cantabas? ¿Cómo así? ¿También cantabas de chico? Sí, de niño cantaba. Yo me gustaba emular a Joselito. Pero no, claro, Joselito tenía una voz maravillosa, pero no, le decían que era ¿cómo se llama? ¿El jilguero de oro le decían, algo así? Tenía un nombre especial, pero era insuperable. Pero al menos trataba de imitarlo. Ok, perfecto. Ahora, una cosa es dibujar. ¿Cómo vas llegando e introduciéndote a las historias que se narran, a las historias que se cuentan? O sea, a la historieta, al cómic. ¿Cómo fue tu acercamiento? ¿Por qué el cómic y por qué no? Podría ser la pintura, la caricatura. ¿Por qué necesariamente el cómic? Bueno, de niño yo siempre he sido un asiduo lector de los periódicos. Y mi madre y mi padre me compraban, por ejemplo, todos los periódicos: La Crónica, Última Hora, La Prensa. Y yo me entretenía viendo las tiras que salían ahí, ¿no? Por ejemplo, Serrucho, pues salía Chabuca, de Baltasar me acuerdo mucho que era de él. Después salía Juan Santos, Cadena de Oro. La Cadena de Oro. ¿De Baltasar creo que era? No, ese es de Osorio. Osorio. Bueno, entonces me encantaba y yo trataba de emularlo, ¿no? Hacer esas cosas, copiar la historieta y así sucesivamente. Correcto. Aparte me contabas que te gustaba mucho el cine. Sí. A mi buena suerte yo vivía en La Broya en ese tiempo
y había un cine que se llamaba Andino, y ahí proyectaban las películas en blanco y negro, y justamente eran seriales. Había pues seriales por ejemplo, de Roy Roger, Opalón Casi, Ray Reader, y en fin. Y después había también el Halcón Negro, Superman, Batman. Lo que sí me llamó la atención bastante es de Flash Gordon. Flash Gordon. Ahí nació mi idea de la ciencia ficción, ¿no? Siempre tenía idea de hacer algo en algún momento. Qué interesante. ¿Y cómo así llegas tú de ser un estudiante interesado en el arte, de seguir las películas seriales, a ser un dibujante, un ilustrador en un diario? Cuéntanos esa parte, por favor. Bueno, yo trabajaba en ese tiempo, había entrado a estudiar a las artes mesas de Huancayo, que era sede de acá de Lima. Y ahí conocí al director del diario Correo, que era Carlos Hidalgo Palet, recién Charo. Y justo aproveché el momento para que me nombrara corresponsal de Concepción. Y entonces yo llevaba las noticias de Concepción a Huancayo. Pero yo tenía ya mis tiras preparadas. En algún momento tenía que mostrárselas. Y esperé el momento adecuado, el momento preciso. Y se las mostré. Ah, qué interesante. Eso quiere decir que llegaste como corresponsal, ¿cierto? Pero ya tenías pensado presentar tiras que habías hecho. Claro, eso era mi prioridad, ese era mi plan, porque no podía ver en la Escuela de Bellas Artes de Huancayo, lo habían, ¿cómo le llaman esto? Lo habían, cerrado por cuestiones políticas. Clausurado. Entonces, yo no podía, ya no tenía ese chance, yo no podía hacer lo que yo quería, ¿no? El dibujo, el arte. Correcto. Así que dije yo, el único medio que puede darme la importancia con respecto a lo que yo siempre he planeado cantar, justamente el de historietista, que era entrar a un diario. ¿Y cuál fue tu primer encargo como dibujante en el diario? En Correo. Sí. ¿Fue una adaptación de Los Huancas? Sí. Cuéntanos un poco de eso. Yo saqué eso de una revista de Waldemar Espinosa, se llamaba, creo que el editor, el que había escrito sobre la historia de los Huancas. Y ahí prácticamente se explayó todas mis ideas. Me sentí bastante bien haciendo esa historieta, ¿no? Y sobre todo tratando de mostrar al público esa historia, ¿no? Que la gente no conocía en ese tiempo, cómo ellos, los Huancas, habían hecho su vida y cómo también habían estado quizás en guerra con los incas, ¿no? Entonces todas esas cosas los conté ahí. La famosa defensa huanca, ¿no? ¿El formato era de página, de tira cómica? ¿Cómo? No, era de tiras. ¿De tiras? Tiras, sí. O sea que eran tiras diarias. Tiras diarias, sí. Qué interesante. El trabajo de tiras diarias sí, pues es siempre bastante interesante porque siempre hay que tener una narrativa que deje en suspenso estas historias, ¿no? Claro. Y claro, eso es en el Huancayo mismo, en el diario El Correo. Así es. ¿Cómo se da tu salto del diario Correo de Huancayo hacia la capital? ¿Nos podrías contar de eso? Claro, me acuerdo mucho que un día llegó un primo mío que tú lo conoces, Hugo González también, que es un gran dibujante. Así es. Y ilustrador. Él llegó, cuando yo vivía en Concepción, llegó a visitarnos con su esposa y vio mis dibujos. Vio y le encantó, le gustó, me dijo, ya cuando se despedía me dijo, Jorge, yo te voy a llamar, pero tú te vas a venir a la hora que yo te llame, tú en ese instante agarras tus cosas y te vienes para Lima. Y efectivamente al mes me llamó. ¿Qué edad tenías en ese momento? Ponnos en autos. 18, 19 años más o menos. Ok. Y justo agarré todo, pues, mis cosas ahí en una mochila y salí de ahí nomás. De Huancayo a Lima. De Huancayo a Lima.
Cuéntanos esa etapa del... Bueno, ¿Sí? bueno, lo único que te puedo decir, lo susceptible en ese momento fue que mi madre no quería que yo me vaya de allá. Y me acompañó hasta el carro. A la terminal. Hasta el ómnibus. Y me dijo que me quedara, que de alguna forma como corresponsal estaba bien ahí. Podíamos seguir ahí disfrutando la vida ahí en la casa. Pero... En Concepción. Y yo vi sus lágrimas de mi madre en ese momento. Caray. Su tristeza, su pena, pero yo le dije, mamá, acá en Concepción no voy a hacer lo que yo quiero hacer allá. En Lima sí, en Lima sí. Perdona, yo voy a venir siempre, no te preocupes. Y así salí. Llegué a Lima a primera hora, como me dijeron. Ya me esperaba Lino La Rosa, bueno, con Hugo González y Nelson Ruiz. Ya. Y de hecho, ya pues me presentaron y me dijeron para poder dibujar. Quiero estar en ese momento en que tú llegas a la redacción, ¿cierto? Y te recibe el director, ¿sí? Era un diario más grande, diferente. ¿Cómo lo veías? ¿Qué recuerdas de eso? ¿Es cierto, por ahí dice, que llegaste en terno y con corbatita Michi, porque era un poco del estilo? No, con corbatita Michi no, simplemente fue así, bien vestido, ¿no? Bien vestido, claro, porque había que estar bien vestido. Había que estar bien vestido. Y sí me recibieron ahí, pues, ¿no? Bien. ¿Cómo era trabajar en un diario en esa época? Estamos hablando de los 70. ¿Cómo era una redacción por dentro para el dibujante? 72 fue, el año 72. 72. Sí, ahí llegué a trabajar. Bueno, por esa época, Lino La Rosa Basal había estado trabajando también en Expreso. Lino La Rosa lo trajo, lo contrataron a Lino La Rosa para trabajar un suplemento educativo en el Correo de Lima, ¿no? Y justamente lo llevaron ahí y él se encargó de conseguir los dibujantes que eran necesarios en ese momento. Estaba Rosano. ¿Cómo se llamaba su nombre? ¿Cuál era? Alejandro Rosano. Correcto. Y después Hugo González y Nelson Ruiz. Entonces ahí empezó la historia del trabajo de ellos. Entonces ahí es cuando se fue primeramente Alejandro Rosano a México. Sí, claro. ¿Ese suplemento era Jaimito lo sabe todo? Claro. Ese era el suplemento. Jaimito sabe todo. Correcto. Entonces a Lozano le dan a dibujar una adaptación de 2000 de la novela de Julio Verne, ¿así es? Cuéntanos. Él empezó pero de ahí le vino un contrato para irse a México, porque era un excelente dibujante. Y se fue. Entonces, como bien empezaba la historieta 20.000 leguas de viaje submarino, pero que eso es una historieta larga, ¿no? Entonces lo agarró Nelson Ruiz. Comenzó a hacer la historieta de 20.000 leguas de viaje submarino. Y también le da la idea de irse a México. Y se va. Y también se va. Sí, se va. Ese año es pues un poquito de la diáspora, ¿no? Muchos dibujantes peruanos salen a México. Y y entonces se va y... Yo me quedo ahí. ¿Y tú te quedas ahí? Me quedo ahí y Lino de Rosa me dice, Monterrey, ¿podrás hacerlo esto 20.000 leguas de viaje submarino? Por supuesto, yo lo hago. Que así empezó mi historia de ser historietista de dibujo serio. ¿Sí? Está Oceana Hampi, ¿cierto? Sí. De López Albújar. ¿Qué otra adaptación recuerdas? La Conquista de la Florida, si no me equivoco. Después había otra que no me viene a la memoria, pero de Julio Verne, Tradiciones peruanas también, algunas. Después todo lo que era referente a los héroes, ¿no? Por ejemplo, por decir... Biografías. Biografías de los héroes. Ahora, ¿en ese periodo trabajas para más de un diario a la vez? No. Ese periodo todavía no llega. Todavía no llega. Sí. Estamos en los 70s y de 72. hecho 72. Por esa época de los 70s en general aparece
quizás una de las historietas de tiras más recordadas de tu autoría, que es Yungay 70, ¿no es cierto? No, eso fue ya, mira, fue cerca de los 80 y tantos. Yo había tenido un recorrido muy grande de la historieta. Y ya Jaimito ya no estaba, Jaimito ya... Ok, ya había desaparecido. Sí, ya desaparecido, entonces yo llegué a la redacción. Ya. Y trabajaba haciendo esos machotes. Los machotes. Sí, tenía que armarla. Con GB líquido. Con GB líquido. Y bueno, también trabajaba en Expreso. En Expreso, ¿ya? Y bueno, el jefe de redacción era Julio Higashi. Él sabía que yo trabajaba también en Expreso, pero no me decía nada, así que conseguí un tío que me suplantó en el armado del machote. ¿Sí? Qué interesante. Y yo me iba a trabajar pues, a Expreso. Correcto. Cumplía mi labor y nuevamente volvía a ¿cómo se llama? A Correo. Ya. También estuviste en la Crónica. También estuve en la Crónica. Esa fecha me acuerdo mucho que estaba... Justamente estaba trabajando con... Carlos Hidalgo Palet había llegado a ser jefe de redacción del diario Correo de Lima. Ya. Y yo estaba en redacción. Y hicieron todos los trabajos de editorial. Ya. Y muchos dibujos también de políticos. Correcto. Así que esa fecha con Charlie Hidalgo, lo que ya te conté, ¿no? Sí. Que ya yo hacía ese trabajo y con los pegotes, ¿no? Y de ahí es donde más o menos... Sí, quería volver, si me disculpas, al asunto de Yungay, ¿no? Yungay es una historieta que interesantemente habla de ecología en esa época, cuando el tema ecológico no era como muy popular, ¿no? Claro. Y ¿recuerdas un poco de Yungay? ¿Cómo la concebiste? ¿Cuál era tu idea? En general, si mal no recuerdo, se trata de extraterrestres que tratan de prevenir el suceso del terremoto del 70, ¿es así? Sí, yo estaba ese tiempo, era el 70, bueno, eso fue más o menos el 70. Cuando... ¿El de Yungay 74 creo que fue? No, cuando devolvieron los diarios a sus dueños. Ya. Y ahí estaba trabajando, bueno, obviamente estaba Croce, ya. Estaba Roberto Castro y yo. Correcto. Y nos dieron un espacio. Anunciaron entre bombos y platillos que iba a haber unas historietas peruanas ahí, ¿no? Genial. Así que así empezó la historia. Y yo tenía ya siempre metido en mi mente a Flash Gordon. Pero yo también estaba pensando en el aspecto por el medio ambiente. Siempre me preocupé por eso, porque te contaba que yo vivía en Concepción. Claro. Ese sitio tan maravilloso de Concepción, tan bello, ¿no? Estábamos en contacto con la naturaleza. Todo era hermoso ahí, muy interesante, de ese pueblo tan querido por mí. Entonces cuando yo llegué a Lima ya las cosas eran diferentes, ya los ómnibus, todo eso, había siempre contaminación. Y ahí justamente yo, cuando había pasado este terremoto tan devastador de Yungay, aproveché el momento para poder hacer la historieta que yo siempre lo estaba planeando. Claro. Y justamente se trata de... ¿cómo se llama? Justamente en ese momento estaban haciendo las detonaciones de Francia, pues en la Tolonia. Sí. Y eso era un constante, o sea, había, si no me equivoco, 22 explosiones. Sí. Y justamente ahí estaba este periodista que ¿cómo se llama? Que tenía un seudónimo de Craxo. ¿Ya? Era, me acuerdo mucho, Oscar Mira Pesado. Oscar. Ya. Entonces, de ahí es donde yo saqué la idea de hacer una historieta que unos extraterrestres humanoides llegaban del otro planeta gemelo de la Tierra
como para prevenir ese terrible hecho, ¿no? Y justamente empezamos yo empecé con la historieta, también otro dibujante también con Sarkán. ¿Ya? Y Croce con sus dibujos de siempre. Con sus dibujos de humor. Y se recibió muy bien la historieta, y ahí es donde empecé. Sarkán era de Rocas, Roberto Castro. Roberto Castro, sí. Sí. Entonces, Yungay 70 es una historieta de corte ecológico a partir de tu preocupación o la preocupación de ese momento de lo que ocurría en el atolón de Mururoa, que eran los ensayos nucleares de estas explosiones, ¿cierto? Así es. Finalmente, dentro de la historia, llegas al momento de la tragedia esta del 31 de mayo del 70. Eso ya había pasado, el 31 de mayo del 70, yo estaba en el 78. Ya, ok. Y ahí es donde se me ocurrió hacer esa historieta, ¿no? Ya. Y justamente por el medio ambiente, ¿no? Correcto. Esas cosas. Muy bien, muy interesante. ¿Qué otros personajes recuerdas con cariño que hayas trabajado? Aparte de la tira de Yungay. Bueno, posiblemente Matilde. Matilde, perdón. Sí. Matilde. Sí. Eso lo empecé, si no me equivoco, ya por los 90, no sé, no me acuerdo muy bien. Ya, ahí, ¿Epensa? Epensa, sí. Epensa. De diario Correo, no, de Ojo, que es el suplemento. Ya, claro. Y ahí es donde yo empecé a hacer ese trabajo. Sí. Y tratando de... Bueno, en ese tiempo, quien era editora de ese diario era la señora Lila, que está aquí presente, y las chicas que trabajaban en ese tiempo, sí. ¿no? Y ahí empecé a hacer las historietas esas de Matilde, que era... En realidad se llamaba Matilde porque era el nombre de mi madre, de mis hijos. ¿Ya? Y ahí fue una cosa muy importante. Yo trataba de que todas estas historietas tenían un fin. Y ese fin era la familia. Okay. O sea, padres, hijos, hijos, padres. Pero el buen comportamiento de cada uno de ellos, de la mamá, del papá, era Jorge y Anita, si no me equivoco, los hijos, que eran morenitos. Ya. Entonces, ahí es donde empezó, yo le di ese camino que te decía, ¿no? Claro. De mostrar a la familia su comportamiento, su manera de ser, y ahí se agregó las recetas de Matilde. Y ahí se agregó la receta. Trataba de buscar la receta más cómoda en ese tiempo. Ya. Así que eso pasó y tuvo una acogida muy importante. Cuéntanos un poco cómo era tu proceso de producción. Llegabas al diario y qué tanto te podía tomar el dibujar una página completa de historieta. Bueno, me tomaba buena parte del tiempo, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, ahí tengo Recreo, si no me equivoco. Ya. Una portada de Recreo, sí, de Ojo. Ese también lo editó la señora Lida. Sí. Y yo me acuerdo que me llevaba el trabajo a casa. Ahí seguían trabajando. La cosa era hacer un buen trabajo, un argumento para las historietas, porque el señor me daba la carátula central. Carátula central. Y así se trabaja. ¿Trabajabas al lápiz primero sobre la cartulina y luego le pasabas tinta y borrabas, o usabas la mesa de luz para calcar y tener un original en lápiz y luego tintas? No, yo hacía el boceto de la cartulina Canson, que siempre se utilizaba ahí. Ya. Alguien me dijo últimamente, no quiero olvidarme de eso, que hace poco nada más me dijo: Monty, tú estás viviendo en el siglo pasado. Ya.
Entonces ya no se estila, me hizo dibujar así en cartulina. Ahora es todo, si tienes una especie de tablet, ahí tienes todos los instrumentos, las herramientas. Y el dibujo digital. Se necesita ya de mesa. Claro. Pero yo le dije, no, hermanito, déjame mi mesa. Así un poquito viejita, con sus manchas de tinta, pero yo quiero siempre mi cartulina, mi tinta china, y seguir haciendo mis historietas de ese modo, claro, artesanal. Qué interesante. Hay una parte importante de esto, porque claro, no solamente es ejecutar el dibujo o plantear la página, sino hay un periodo previo que es la investigación. ¿Cómo hacías cuando tenías que adaptar, por ejemplo, una novela como Shannon Hampi o la de Julio Verne? Bueno, ¿cómo era tu trabajo de investigación? En ese aspecto, el que hacía los argumentos, en este caso, era Lino La Rosa. Ya. Pero yo le decía a Lino, pero hay mucho texto acá, me va a quitar espacio para dibujar. Ok. Entonces decía, no tienes que hacerlo. Entonces yo empecé a hacer una diferencia de historieta, la página. Hacía, por ejemplo, aquí había un texto bastante grande. Entonces yo usaba toda la página, por ejemplo, para el ambiente del nautilio, por ejemplo, que estaba bajo las aguas, ¿no? Claro. Los peces, todo. Entonces dibujaba todo un gran espacio de esa escena. Ok. Y en la parte pequeña hacía unos cuadritos pequeños que le daban ya la importancia del texto que estaba arriba y abajo. Entonces de esa manera yo aproveché el espacio porque no podía ser continuo todas esas cosas. Cambié un poco la historieta en ese tiempo para enfocarme más que nada en verdaderamente cómo mostrar al público lo que es la historieta, ¿no? Claro, qué interesante. Tú también eres un testigo de primera mano de cómo en algún momento EPENSA reúne toda una playa de dibujantes notables para el periodismo y para la gráfica nacional. Estaban casi todos ahí, Croce, Cayo, Carri, ¿sí? Mejía, Rasco, Fernando Mamani, ¿cierto? Tú, y me quedo corto, creo que me estoy olvidando de Loaiza y un par más, ¿no? ¿Cómo era trabajar en grupo así, en una redacción con tantos dibujantes? ¿Cómo era eso? Fantástico. Fantástico. Sí. ¿Recuerdas alguna anécdota en general o en particular de cómo eran esas jornadas? ¿Sí? Bueno, inclusive llegamos a trabajar también ahí es un solo departamento, una sala amplia, y ahí también estaba el suplemento tarea del hogar. Al otro lado está las mesas de los otros dibujantes, como Mejía, todo. Llegamos a ese momento. Pero fue fantástico porque, entre bromas y bromas, ¿no? Lo que me gustaba mucho escuchar las peleas que tenía Croce y Cayo Pinto, siempre vacilándose, mostrándose, ¿no? Siempre haciendo las bromas Cayo Pinto a Croce y Croce haciendo las bromas a Cayo Pinto. Ok. ¿Te puedo contar una anécdota? Sí, por supuesto. A eso iba. Bueno, una vez vino un primo mío de Concepción trayendo miel de abeja. Ya. Y tú sabes que en Concepción es arriba, ¿no? Y sobre todo es miel pura. Claro. Entonces trajo y yo pues quise pasar y compartir con todos mis amigos y compraron. Carly también compró 2 porque a él le gustaba hacer dulce. Bueno, la cosa es que compraron todos. Ya. Entonces vino Cayo y me dijo, miró así con desprecio, ¿qué va a ser pura esa miel? La miel de mi tierra, de Arequipa, eso es miel. No de Huancayo, de Concepción, eso no es nada. Y se fue, pues, así era de claro, sí. Él tenía eso, sí. Así que se fue un rato y salió, como siempre salía, creo que a comprar pan, pues. Lo cierto es de que con Carri, Mejía, Croce,
oye, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo le damos una lección A Cayo. Y si no me equivoco, Carrie tenía un shampoo, Ok. Ok. un líquido. Él tenía que bañarse para salir ahí, ¿no? Siempre estaba bien vestido Carrie. Entonces me dio ese champú que justamente tenía El color. el color, Ya. justamente el color. Y que así que en una tacita ahí le pusimos El champú. el champú y llega Cayo pues, con su pancita. ¿No? Entonces yo le digo, Cayo, está bien ya, yo reconozco que tu miel de allá del equipo es la mejor de todo el Perú. Pero por favor, pruebes un poquito esta miel. Y justo estábamos todos en la expectativa. Y justo él agarró, pues, y agarró una cuchara. Y se la agarró, pues, no te imaginas tú. Ya me imagino. Salieron pompas de jabón por todos sus orejas, por todo su fue una cosa muy divertida, muy divertida. Era muy divertido, por lo visto, ¿no? Vivíamos muy bien, trabajábamos muy bien con todos los amigos ahí, con Croce, con toda esa muchachada, esas jóvenes que hacían historieta. Sí. Claro, de todo este grupo, pues el que está pues ahí ausente es Croce, ¿no? ¿Qué recuerdas de Crocheto? Crocheto, por ejemplo, era un eterno enamorado. Y hacía así sus tiras de la cholita tal, así siempre él, ¿no? Pero lo que más me recuerdo es que era coleccionista de cassettes de un grupo que a él le encantaba, que era justamente Los Iracundos. Los Iracundos. Y él ponía su cassette a todo volumen ahí y comenzaban, por ejemplo, con el saco sobre el hombro, el triunfador, claro. Puerto Montt, y él le encantaba mucho ese tipo de música. Y así. Como muchos dibujantes, Croce se le da un poco por la colección, ¿no? Tú en particular, en tu vida personal, ¿qué es lo que más atesoras? Aparte de tus tintas, ¿guardas tus historietas, tus originales? ¿Los posees? No, yo creo que esas historietas estaban como cuando yo trabajaba en Correo, hacía todos los suplementos de 20.000 leguas de viaje submarino, todo eso de Jaimito sabe todo. Rescaté algunas, una o dos será, pero en ese tiempo se tenía, pues, ¿cómo se llama? Se guardaban todos. Un archivo. Un archivo. Y trabajaba un amigo que se llamaba Guerrero, me acuerdo mucho. Él me dio una o dos originales. Yeah. Pero después vino el 5 de abril, pues, donde ese tiempo. Y hubo una quema ahí, claro, en el local de Correo. Nos incendiaron, pues, y nos quemaron. Claro. Y justamente esta parte de la mano para Washington, la que está. Washington y para Wilson. Ya. A este lado estaban la máquina, si no me equivoco, era la Bosch, se llamaba esa marca de máquina. Y las bobinas, pues sí, que eran gigantes de periódico, eran enormes, claro. Ahí alguien le echó gasolina y se prendió, pues, ¿no? Wow. Se quemó toditito el archivo, todo se quemó el archivo. Se quemó todo. Qué lástima, ¿no? La Rosa tenía unos, de Jaimito tenía unos compendios, tenía unos pastados, de todos los historietas. Mira, pues. De todos los Jaimito. Claro. En esa época la política normalmente editorial de los diarios era quedarse con los originales, ¿sí? Porque supuestamente habían pagado ellos la mano de obra y el papel en que se dibujaba, ¿no? Evidentemente los autores no estamos de acuerdo con ello, ¿no? ¿Sí? Pero así se perdieron muchos originales, me imagino, muy valiosos, ¿no? ¿Sí? Tú has estado en el local entonces primero de Wilson y luego de ahí se mudaron, ¿no? De Pensa se muda, cuando pasa esto, se muda a otro local. Sí, ya fue allá, si no me equivoco, fue en La Victoria. Si alguien me puede recordar. Claro.
Claro. Sí, hay una doble mudanza ahí, ¿no? Sí, justamente. Sí. Ahí es donde empezamos a hacer estos suplementos, pues tarea del hogar y también poco para estudiantes y después recreo. Ya bajo la batuta de la señora aquí presente Arido. Y eso duró tiempo, creo que duró 8 años, no sé cuánto tiempo, pero... Ya. Nos estuvimos claro, tienes una carrera bastante dilatada y notable y siempre has sido una persona que ha trabajado duro en esto de hacer cómic, historieta. Hacías también política, ¿no? ¿Hacías caricatura política o sí, montigrafías la llamabas? Sí, efectivamente. ¿Recuerdas un poco de eso? ¿Nos puedes contar? Yo me acuerdo que en esa fecha ya había... Bueno, la política había entrado al periódico y justamente el diario Correo. Y ya pues las cosas no estaban bien. Y justo yo trabajaba también en ese tiempo en la Crónica. Y en la Crónica estaba Pablo Truel de director. Ya. Entonces le hice comentario que no estaba bien yo en Correo. Y ese tiempo ya no estaba ya en suplemento, estaba en redacción. Okay. Así que resulta de que justamente en ese momento pasé al diario La Crónica por invitación de Pablo Truel. Yeah. Me dijo, Monti, no te preocupes, que va a haber un nuevo periódico que se va a llamar El Observador. Y cuando se funda ese periódico es donde Pablo Truel me lleva a trabajar ahí, y ahí empiezo con muchas fuerzas haciendo política. O sea, ¿cómo se llama? Figuras políticas de... Claro. ¿Cómo se llama? De ese tiempo de Belaúnde, porque recuerdo muy bien que el diario El Observador era contrario a la política de Belaúnde. Ok. Y ahí también sucedió en esa época el suceso lamentable y que nos llegó a todos al fondo del corazón de la matanza de Uchurajaico, ¿no? Claro. Sí, eso fue esa época. Y me acuerdo que yo hacía, ¿cómo se llama? Dibujos políticos. Ya. Y justo estaba trabajando bien, ¿no? Normal. Y yo hice un cuadro de... Como había una polémica ahí del diario contra Belaúnde y todos sus ministros, yo disocié de paso con Ulloa, con todos sus ministros de Belaúnde, jugaba, ¿no? Y en ese tiempo, inclusive, Vargas Llosa, pues fue el que claro, fue el presidente de la comisión de investigación de... ¿Sí? Entonces yo más o menos hice una caricatura, fue la última. Ya. Porque hice una caricatura a Belaúnde, como Belaúnde entregaba las lámparas siempre a todos los pueblos. Esta vez hice a Belaúnde entregándole un pico. ¿Ya? A un natural, un campesino. Okay. Pero el campesino era un militar porque se le veía acá las botas, ¿no? Que era algo que se decía de la fotografía, ¿no? Pues algo así, más o menos como una llamada de atención. Claro. Y eso fue lo último porque Pablo Truel me llamó, me dijo, Monti, han llamado de un sitio importante, así que ya no sigues con la caricatura. No fuiste demasiado mortal, ¿sí? Sí, pues así sí. Terminó. ¿Tu caricatura política? Sí. Bueno, trabajar en caricatura política siempre se camina al filo, pues. No, lo importante es que ahí nomás, felizmente, ¿no? Bueno, sucedió estos hechos tan terribles como los periodistas. Que en poco tiempo yo lo sugería a Pablo Truel hacer el cómic. Ya. O sea, hacer historieta, hacer un suplemento especial de cómic. Claro, sale en El Observador. Sí, en El Observador. Claro, sale un suplemento especial de cómic, ¿no? Sí, así es. Claro. Justamente
le participa Lucho Sayán. Dije, Sayán va a hacer una solicitud. Para lo que me ha dicho que haga una solicitud. Hay que mostrarla, hay que hacerla. Hicimos pues una solicitud y Pablo Tuel, entendiendo la solicitud, aprobó. Ya entonces empezamos a hacer esas caricaturas, o sea, las historietas con Lucho Sayán, Paucar y también Tino Paucar. Dionisio, Antonio Torres. Claro. Qué interesante. Yo creo que podríamos invitar de repente, si alguien tiene en este momento alguna pregunta que quisiera hacerle al maestro Monti. Sí, veo por ahí. Hola. Gracias, buenas noches. Más que una pregunta, yo quisiera destacar a Monti, no solo como ser humano, sino como profesional. Hemos trabajado muchos años juntos. Él me ha mencionado varias veces y es un orgullo y una alegría para mí este homenaje, porque Monti así es una persona muy versátil, tanto por su cultura como por la velocidad de su trabajo, tan perfecto, tan exacto. Y hacíamos el suplemento Tareas para el Hogar, en el que él hacía Matilde los miércoles. Tuvo tanto éxito que salía ya de lunes a sábado y después como revista. Imagínense, todos los días él hacía Matilde, además del dibujo de la página editorial del diario Ojo. Además de eso, hacíamos Ojo para Estudiantes, que en toda una noche tuvimos que hacer el primer ejemplar con él y con David Amariz, porque los señores Osito Monkey se fueron al diario Onda. Entonces tuvimos que hacerlo toda una noche de amanecida, ¿no? Sacamos todo un suplemento con el señor Monti. Y de ahí, ese suplemento se llamó Ojo para Estudiantes. Tuvo tanto éxito que se convirtió en una revista que se llamó Recreo. Ahí el señor Monti tenía una sección, aparte de los dibujos que hacía, las ilustraciones, donde él recreaba leyendas andinas. Entonces, yo destaco de él su cultura, su forma tan minuciosa para trabajar, porque imagínense sacar todos los días, ¿no? Matilde, las leyendas, sacar todos los personajes más la página editorial que le pedían. Entonces yo eso destaco de él, ¿no? Además de que es un excelente y un gran ser humano, ¿no? Eso es lo que yo quería recalcar, su versatilidad, su dedicación al trabajo, su gentileza. Siempre el señor Monti amable, educado, y toda la constelación pues de ilustradores que teníamos, Carri, Dionisio, Crocheto, Cayo, ¿no? Y todos, Loaiza, y tantos que en este momento de repente se me escapan, pero que los recuerdo con mucho cariño porque fue una época muy bonita en el diario Ojo, y yo le agradezco al señor Monti esa gentileza, y a Carri en este momento también, a Mario Arrasco, a su hermano José, y así a tantos amigos que llevaron la ilustración a niveles muy altos. Que eso es lo que yo destaco, y a usted también. Muchísimas gracias por su aporte. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Había otra pregunta detrás, me parece. Sí. Muchas gracias. Más que una pregunta para el amigo, el hermano Jorge Monterrey Monti, unos pequeños versos que lo he titulado Conversando. Monti, en este día tan festivo, para tu entorno, un honor, este reconocimiento aniversario es motivo de alegría y reflexión con fervor. Por ser un referente proverbial de tu gente que te estima, tu vocación polifacética e integral en afectos no escatima. Fue justa tu nominación, no hubo duda, objeciones ni enredo. Se coincidió en cabal elección el premiar tu trayectoria con denuedo. La providencia y el arte nos vinculó en el tráfago de la vida.
y fue así pues que se dio la mutua admiración que no se olvida. Dicen que el de amigos carece, prueba que no los merece, refrán que no es tu caso. Por eso, Monty, venga un abrazo, que el Altísimo te ilumine y ampare, al igual que nuestro San Martín de Porres Moreno, la bendición por siempre te depare. Caro amigo, gran colega, hombre bueno, se reitera con el afecto y fervor de su corazón poético y rojiblanco, un hermano y consecuente servidor de Arequipa, para variar, Víctor Raúl Silva Franco. Gracias. Gracias, Víctor Raúl, muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Monty. ¿Se escucha? ¿No se escucha? A ver. Hola. No. No quieren que hable Scarry. Tienen temor a las confesiones. Aló. Ahora sí. Así es, ya. Ok. Yo quiero agradecer a Monty, sinceramente, porque me ha cuidado en esos años que estuve en EPENSA como un padre. Siempre me ha cuidado, dándome consejos y cuidándome de todo, ¿no? Bueno, he sido, como lo dije hace poco cuando presenté a Simeón, ¿no? Me parecía el personaje demasiado. Entonces, Monty siempre, él era el amigo, mi confidente, y ha sido muy sincero conmigo en las buenas y en las malas, ¿no? Y lo conozco desde los 90, que lo conocí, no nos hemos despegado. Hasta hemos estado viviendo casi juntos, hemos sido vecinos. Y bueno, ahora ya se fue más lejos, ¿no? Pero igual, este homenaje era justo y merecido desde hace muchos años. Lo veníamos reclamando y pidiendo, ¿no? Hasta que se dio. No fue el primero, porque ya hubo un homenaje anterior en un local que se había hecho hace más o menos 6 años, que lo organizamos justo con Javier Peralta y otros colegas más, ¿no? Por su trayectoria, ¿no? Por sus obras, que ha dejado un legado eterno, ¿no? Y como dice la doctora Lida Valencia, quiero saludar también a la doctora con mucho cariño, a mi gran amiga Hilda Suárez, un placer enorme de verlas aquí, de verdad, compañeras de ojo de muchos años, desde los 90 que llegué, ¿no? Entonces, la verdad, me siento contento, feliz de verdad de haber celebrado este homenaje con un gran amigo, no solo colega, sino amigo, así con letras mayúsculas. Hemos compartido muchas anécdotas con Osvaldo, ¿no? Que éramos inseparables. Y claro, Mejía, pues, sí, Los Mutantes, una leyenda, Los Mutantes, ¿no? Algo anecdótico, esa época, bueno, hay tantas cosas que recordar. Hay interminables historias que se quedaron ahí en EPENSA y están en nuestra memoria, ¿no? La verdad, la pasé bien esos 18 años. Y yo siempre, son mis hermanos, ¿no? Son mis hermanas, y nunca dejo de recordar mucho porque ha sido mi casa de EPENSA y será siempre, ¿no? Yo trabajo en el diario El Tromi actualmente, pero no es lo mismo. Entonces, recuerdo a Monty, recuerdo a EPENSA, recuerdo a la doctora Lida, recuerdo a Hilda Suárez, recuerdo a EPENSA siempre. De verdad, me siento nostálgico de aquellos tiempos que han pasado, ¿no? Y han pasado rápidos. Muy rápidos. Como quisiera regresar nuevamente, volverlo a ver a Croce, a Cayorate, esa salita que teníamos ahí en el segundo piso, en el tercer piso, con toda la gente, ¿no? Con toda la Peña 11, la Peña del Jueves, entonces Cardel, ¿no? Cardel ha estado acá hace poco también. Ha sido un bonito reencuentro, te lo llevamos a tu casa, ¿te acuerdas? Lo llevamos a Cayorate también, le dimos la sorpresa a Monty. Nos organizamos todo y nos fuimos hasta La Molina. Y la pasamos bien, toda una tarde muy amena con Monty, que carambas, se olvidó, nos fuimos, pero él quería cantar, pero fue tanta la emoción que no llegaste a cantar nada. ¿Te acuerdas que nos fuimos, o sea, más hablamos, recordamos tantas historias, y ahora quisiera que cantes, Monty?
que cantes. No, gracias a usted, maestro. Gracias, Javier. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, yo soy testigo de las noches de trabajo de Jorge Monterrey, mi padre. Me acuerdo en las noches, yo pues era niño, era la sala amplia, penumbra, todo oscuro, y lo único que iluminaba la sala era su lámpara, que iluminaba toda su mesa, y a él lo veía dibujando. Me acuerdo en las noches de verano, él estaba solamente con su short, ¿no? Y dibujando. Y me acercaba a la mesa y veía, y siempre he admirado sus trazos, su pulso, ¿no? Nunca, a mí también me gusta dibujar, pero nunca he llegado a sacar esos trazos que él hacía precisos con el pincel. Me acuerdo también otro tiempo en que estábamos en casa mirando televisión. Este es un recuerdo un poco triste. Estábamos mirando televisión y de pronto eran tiempos difíciles, ¿no? Y comunicado, ¿no? Y estaban anunciando la muerte de los periodistas. Y yo a mi papá, una cosa que yo sé, que mi papá no tenía miedo a nadie. Así será bajito, pero él no tenía miedo a nadie. Una vez, cuando hubo un delincuente que estuvo por el barrio, él fue el único vecino que salió a convencer a ese drogadito que se vaya. Fue el único valiente, habiendo policías en mi casa, en mi barrio, en mi pasaje. Habiendo policías, él fue el único que salió. Él no le tenía miedo a nadie. Yo no le había visto a mi papá nunca llorar. Cuando salió el comunicado y mencionaron a Mendívil, volteé, y mi papá dijo una lisura, ¿no? Carajo, hasta que lo hicieron, no sé qué pasó. Algo así dijo. Volteé y vi a mi papá quebrado, porque se le había muerto un hermano. Bueno, ese es el aporte que quería hacer. Yo estoy muy orgulloso de mi padre. Conozco el trabajo, él muchas veces me ha llevado, sin el permiso de algunas personas, me ha hecho ingresar a las redacciones. Y la verdad que así como escriben algunos escritores, periodistas y escritores, las redacciones son la verdad que un mundo para escribir mucho, ¿no? Para graficar mucho. Lindos tiempos, papá, que hemos vivido contigo. Me has hecho conocer la redacción de Correo, la de la noticia también. ¿Te acuerdas, papá? Sí, entonces, papi, muy orgulloso de ti. Escuchemos esta vez de Monty, ¿sí? Lo que nos tiene que decir finalmente, porque necesitamos pasar al homenaje en concreto, ¿sí? Estimado Jorge, el micrófono es tuyo. Queridos amigos, mis hijos están acá, 4 de ellos están acá. José Luis el mayor, el último es Pablo, Violeta y Esmeralda. Son mis 4 hijos que están acá. Y quiero agradecerles a todo el público, al público amigo, a toda la gente que está acá. Siento una enorme felicidad al ser reconocido como este distinguido homenaje, algo que nunca esperé, pero que recibo con mucho agradecimiento y toda la humildad posible. Muchas gracias amigos, muchas gracias a todos. Nuevamente, buenas noches a todas y todos. En nombre de Casa de la Literatura Peruana, de nuestra directora Karen Calderón Montoya, queremos este año reconocer el trabajo que ha realizado Jorge Monterrey, artista que se inició como periodista en el diario Correo de Huancayo y donde publicó la tira Los Huancas.
Luego ya en Lima realizó historietas como la adaptación de 20.000 leguas, de Viaje Submarino, de Julio Verne, Shonan Hampi, de López Albújar, El alma de la quena, de Abraham Valdenomar, entre otros. Desarrolló también historietas biográficas como la de Miguel Grau, Andrés Avelino Cáceres y muchos otros héroes nacionales. Participó en suplementos educativos como Recreo y como otros que ya lo han mencionado. Autor de la tira Yungay 70, donde trabaja la ciencia ficción, así como también la conquista de la Florida. Realizando personajes también como Peñafiel y Matilde y su cocina en el diario El Observador. Hizo caricatura política. En el diario Ojo ilustra la página Magali Moro. Por su destacada trayectoria, nosotros queremos entregarle un pequeño presente que realizó la artista Carmen García. Quiero entregarle este pequeño personaje de usted que le han hecho. Al igual, queremos mencionar que el 9º encuentro de narrativa gráfica trabajó justo 3 mesas en las cuales las temáticas iban relacionadas a nuestro artista homenajeado. La adaptación literaria, la ciencia ficción y sobre todo la biografía de los personajes. Agradecemos a Javier Prado por haber estado participando en la mesa. A todos los artistas que estuvieron presentes y que también están feriando en la parte posterior. Y creo que el maestro Jorge Monterrey también quiere cantarnos algo. Pero la pista estará suficientemente. A ver, aló. No, no necesito eso, sino que al mirar de improviso esa ventana, a ver, tu silueta vi, era un cuerpo hermoso de figura juvenil que a través de aquel cristal yo me emocioné y viví. Después de amor, esa ventana fue fiel testigo que no olvidaré. Vamos a dar la palma. Aquel cristal yo me impresioné y la amé. Desde
Esa vez, esa ventana fue el fiel testigo que no olvidaré, que no olvidaré, que no olvidaré, que no olvidaré, no, no olvidaré. Muchas gracias a todos y todas. Ahora vamos a proceder a tomarnos una foto con el maestro Jorge. Dale, dale. Unas gracias ahí. Acomódate. Mis agradecimientos. Mi agradecimiento también a la señora directora Karen Calderón Montoya, al coordinador del área educativa, Ronnie Puchuri Bellido, y al Ministerio de Educación. Agradecer también a Ispeca Editores, a Martín Isla Rocha, como autor del libro, al director Julio Carrión, Carri, y Javier Peralta, coordinador. Hemos tenido la oportunidad, señores, que este libro ha rescatado a la gente que ya prácticamente ya no estaba, y Carri con esta se ha podido rescatar a esas personas. Gracias, Carri, gracias a todos por este momento. Y disculpen que la memoria a veces nos abandona. Gracias.